Este informe llega justo cuando el país se prepara para el cambio de gobierno el 7 de agosto y deja una tarea enorme para la nueva administración. No solo gobernar, sino además destapar y perseguir lo que según la oposición quedó escondido durante 4 años de gestión petrista. Por eso hasta ahora me conecto con Carla Arcila y con la excongresista Carolina Arbeláez para que hablemos puntualmente de esta situación tan bochornosa y tan delicada. Bueno, Armando, muy importante. Durante 4 años la oposición al gobierno de Gustavo Petro hizo diferentes denuncias de todas las carteras, desde todas las comisiones, diferentes congresistas. Entonces, pues estos congresistas de la oposición al gobierno de Gustavo Petro consolidamos un documento para hacérselo llegar a la comisión, a la Comité de Empalme Anticorrupción del presidente electo Abelardo de las Priella. ¿Con qué fin? Pues básicamente ponerle a este empalme el conocimiento de todas estas denuncias, ya que pues en esa auditoría forense que se está llevando a cabo, pues permitan pues ir más a fondo. Graves denuncias como casi los 2 billones de pesos que le entregaron a las comunidades indígenas, a todas estas organizaciones indígenas que estaban al servicio del presidente. 2 billones a dedos entregados a los indígenas. Pues por eso también veíamos cómo los instrumentalizaban y los movilizaban siempre que el presidente convocaba a sus marchas que estaban cargadas de derroche, que pagábamos los colombianos, o que pues todas estas marchas se pagaron con los impuestos de los colombianos. También graves denuncias en materia de salud, todo lo que las irregularidades y los posibles actos de corrupción en la asignación de interventores a las EPS, todo lo que pasó también y que ha venido pasando en el FOMAC, denuncias importantes también en la Agencia Nacional de Tierras. Dejamos en evidencia cómo al seguimiento que le hicimos desde el Congreso de la República a la Agencia Nacional de Tierras, que se comprometió a entregar 3 millones de hectáreas, pero que finalmente formalizadas entregó 11.000 nomás. Entonces, pues, todo este tipo de irregularidades, el mantenimiento de los helicópteros, por ejemplo, que también fue un debate de control político que hicimos y que lideramos en el Congreso de la República, varias aeronaves como nunca en la historia se cayeron durante este gobierno y básicamente fue por parte de mantenimiento y ni siquiera no era porque no estuviera la plata, sino porque se la robaron. Mandaron unos, eh, unos contratos, hicieron unos contratos para para este mantenimiento y resultó que pues se evidenció que hicieron un anticipo del 50% del mantenimiento de unos helicópteros que estaban en México y resulta que pues esta plata, este mantenimiento nunca se hizo. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas que pasaron en el Congreso, de denuncias que hicimos, de debates de control político, donde además tuvimos la oportunidad de liderar. Yo creo que he sido una de las congresistas que más lideró mociones de censura a los diferentes ministros, todos estos ministros incompetentes y mediocres que desafortunadamente nos acompañaron durante estos 4 años, que fueron más de 150, no, ya perdí la cuenta. Sí. No sé si Carla la lleva. No, yo también ya la perdí. Yo antes la llevaba y cada rato decía, nuevo gabinete, otra vez, nada, no, la cuenta es imposible. Es que uno, para ser sincera, a veces ni me sé los nombres de los funcionarios, como por ejemplo en el caso del Ministerio de la Defensa, que en este momento lo está dirigiendo una persona que uno ni se acuerda el nombre y que está recién graduada hace un año. Sí, todo es de verdad increíble. Este gobierno, pues lo que vimos fue una desconexión absoluta, pero además como nunca un derroche. Lo que vimos y todos los escándalos de corrupción, yo creo que va a pasar a la historia como el gobierno más corrupto, pues será el de Gustavo Petro. ¿Cuál fue Sí. dentro de todas esas denuncias, Carolina, qué fue lo más grave que ustedes presentaron y evidenciaron? Sabemos que son muchas cosas, pero lo que uno diga, no, es que de verdad esto no pudo pasar porque el daño que le hicieron a Colombia no tiene presentación. Bueno, la salud, sin lugar a dudas, todo lo que hicieron con el sistema de salud es muy doloroso porque aquí pusieron en vida la vida en riesgo de millones de colombianos y no solamente, pues,
lo que vimos que pasó, por ejemplo, con Kevin, el niño que murió de 7 años por esperar el medicamento y pues desafortunadamente la desviación de los recursos de la salud. Yo creo que eso es lo más grave y además cruel, porque pues aquí lo que vimos básicamente fue un gobierno genocida, porque o sea, una crisis humanitaria. Básicamente se dedicaron a destruir el sistema, a intervenir todas las EPS para acabar con las EPS por un problema ideológico que tenían con las EPS sin importarle la vida de los colombianos. Le tengo la cifra porque me quedé con la curiosidad. Mire, fue un total de 60 en los 4 años, 65 ministros nombró Gustavo Petro y 140 viceministros designados en una rotación promedio, o sea, un relevo ministerial cada 22 días, más o menos es la estadística. Claramente, pues así se posiciona como la administración, pues en la historia reciente de Colombia que más cambios tuvo en el gabinete, porque sí me quedó la duda y obvio el tema de la salud pues muy preocupante, pero estamos sobrediagnosticados, Carolina, es decir, todos vemos la verdad, estamos cansados de ver las cifras en temas de todo lo que usted ha mencionado, la corrupción, además todas las denuncias del voto fusil, del pacto de la picota, es decir, ya hemos visto todo lo que ha hecho Gustavo Petro y todos sus aliados, ¿y qué va a pasar? Y no pasa nada, y siguen todos tan campantes. No ha pasado nada, pero esperamos que pronto el país pueda conocer la verdad, cuáles fueron las condiciones en las que este gobierno entregó el país. Pues digamos, pues tampoco podemos decir que no ha pasado nada. Este gobierno tiene 2 ministros presos, tiene la gerente de regiones está imputada, el hijo del señor presidente también tiene un proceso de imputación y acusación. Lo que vimos también en la presidencia del Senado y Cámara, pues 2 presidentes del Congreso presos, el director del DAPRE prófugo, los directores y el secretario de la UNGRD, pues también lo que vimos con este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que yo creo que pues nos generó tanta indignación porque además pues fuera en los recursos de una región tan golpeada por la corrupción como es La Guajira. Entonces, pues fíjense ustedes, pues ha pasado mucho. Lo que pasa es que aquí lo que estamos esperando es que los órganos de control también y los organismos de control y que la fiscalía pronto también pues tomen unas medidas más estrictas y que pronto le cuenten la verdad al país. Yo celebro que el gobierno, perdón, que el presidente electo Abelardo Heras Priella pues haya tomado la decisión de hacer una auditoría forense acompañado y en articulación con los organismos de control. Esto permitirá también pues que pronto se conozcan pues esos resultados, ¿no? De qué pasó con todas esas investigaciones que están haciendo, porque nosotros esas denuncias las pusimos en conocimiento de los organismos de control. Lo que está pasando en materia de transición energética, es vergonzoso ver cómo entregan todos estos contratos a dedo, cómo parece que pues los recursos públicos y el cuidado del recurso público pues no fue lo de ellos nunca. Carolina, ¿qué Armando, Dime, Carla. permíteme, no, solo para cerrar ahí, para decirle a Carolina, estamos esperando que los organismos de control dejen de jugar a los congelados. Bueno, y yo iba a hacer esa pregunta. Por ejemplo, Carolina dice que deberían pasar cosas, ¿cierto? En este momento quizás lo que ella menciona está pasando. ¿Qué debería pasar con Gustavo Petro y con su gente después del 7 de agosto para nosotros decir, sí, los organismos de control, los organismos definitivamente están haciendo su trabajo como lo deben hacer? Bueno, pues esta es una crítica que hemos venido teniendo, no solamente además en el gobierno de Gustavo Petro. Esto es algo que vemos que los organismos de control pues se demoran mucho o muchas veces ni siquiera actúan a tiempo y precisamente una de las cosas y en los debates que hacíamos, por ejemplo, en el tema de la salud, veíamos cómo criticaban cómo los recursos de la salud se desviaban y en parte lo que yo decía, el problema no es porque cuando usted le da la oportunidad al ladrón, pues va a robar. Pues cuando lo público, o digamos, el gobierno es tan vulnerable con los recursos, pues no falta el que quiera llegar a robar. Aquí lo que necesitamos es unos organismos de control que actúen a tiempo, que permita identificar también a tiempo, pues qué es lo que está haciendo un gobierno como el que vimos y que con todas las denuncias que hicimos, pues hasta el momento no es que pues veamos pues activos a los órganos de control tampoco. Entonces, bueno, yo aquí espero que este gobierno entrante asuma el reto que tiene
pues de recomponer el rumbo del país, de recuperar la salud y devolverle la tranquilidad a los colombianos. Carolina, hoy tuvimos un tema clave esta mañana en Armando Gamboa News y es esa crisis y la Ayer. unidad. ¿Me están escuchando? Sí, no, que te corregía que lo tuvimos ayer en la mañana. Ya, perdón, ayer en la mañana tuvimos este tema del colapso de la Unidad Nacional de Protección, digamos que puede tener muy buenas intenciones, pero todos sabemos lo que está pasando ahí, la situación tan grave con la protección de muchas personas. Ya incluso el congresista Triana decía que le habían quitado el esquema. Y bueno, y vemos a un presidente saliente que sigue estigmatizando, como ya lo hizo en otro momento, como señaló incluso a nuestro desaparecido Miguel Uribe, asesinado Miguel Uribe, una pérdida para este país, por supuesto. Y ahora entonces vemos, por ejemplo, que hasta se está metiendo con los líderes sindicales. Vimos que usted apoyó y lo cuestionó cuando le dijo famoso dirigente sindical de extrema derecha, Wilson Devia, que es una persona líder de sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, que ha denunciado todo. El presidente Petro sigue estigmatizando y buscando el no pasarán para otras personas. Bueno, pues lo que pasa es que cuando los sindicatos no son o no le obedecen a Petro, no son los sindicatos que tiene instrumentalizado Gustavo Petro, que son los que pues lo financiaron también en la campaña, pues definitivamente no le sirve o sale a estigmatizarlos, como está pasando con el sindicato de la Unidad Nacional de Protección, que pues está haciendo pues huelga porque precisamente no está de acuerdo con una contratación masiva que están haciendo en la unidad de protección de exguerrilleros, como también pues están protestando porque pues en tiempo récord a Beto Coral, que es un activista que deportaron de Estados Unidos, en tiempo récord le asignaron unas medidas de seguridad sin tener un estudio de riesgo, solamente por ser el amigo del señor presidente. Además, digamos, le asignaron medidas de seguridad bastante robustas. Entonces, pues aquí lo que no entendemos es cómo la oposición queda sin seguridad. En mi caso, por ejemplo, me quitaron toda la seguridad, me hicieron un desmonte completo de todo mi esquema, sabiendo que pues he venido ejerciendo la oposición, he sido una voz vehemente y pues he denunciado actos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, pues yo aprovecho también este espacio para decir que cualquier cosa que me pase o le pase a mi familia, pues es también responsabilizo al gobierno de Gustavo Petro, porque este gobierno no se ha acabado y recordemos que usted lo dice muy bien, Carla, el dolor que además le causó al país ver el asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien no tenía amenazas, pero fue una voz de la oposición que al parecer al presidente Petro se le olvidó el día del 20 de julio, y además dijo que en su gobierno un miembro de la oposición no había muerto. Entonces, fíjese en lo mentiroso y lo capaz de engañar al pueblo colombiano con tanta facilidad, porque es un mitómano. Entonces, muy preocupados estamos en la oposición. Obviamente, pues necesitamos garantías. Este gobierno se acaba el 7 de agosto y sin lugar a dudas, pues ese fortalecimiento o esa alianza que hizo Gustavo Petro con los grupos criminales, pues eso va a mantener vigente. Mire que yo quiero hacer énfasis en eso que dijo Carla, precisamente por el perfilamiento que hace un presidente a estas personas. Mire cómo pone foto de Gustavo, mire, el famoso dirigente sindical de la extrema derecha, además diciéndole de la extrema derecha, que ha ayudado a construir las mafias de la contratación de seguridad tercerizada privada y contratación de vehículos blindados, varios de los cuales no cuidan personas, sino que transportan cocaína de la UNP y de la Unidad Nacional, se me fue, de la Unidad Nacional de Protección. Aparece en esta foto militante, y es que el bloqueo de la institución llamado a proteger la vida de las y los amenazados de muerte en Colombia. Entonces, perfila a este señor, como lo ha hecho además con muchísimas personas durante todos estos 4 años, como puso en peligro a muchos de ustedes que no podían prácticamente decir nada contra él, porque entonces venía la foto, porque ponía a todo el mundo a las bodegas contratadas, a todo el mundo a mostrar las fotos y a perfilar. Esto que está haciendo él, que además quién sabe quién está tomando la foto ahí, se hace parte del mismo medio que estamos viendo la foto, pues a mí me parece que es muy delicado. Yo espero que esto, por fortuna, yo diría que esto ya se acaba, pero el daño que le ha hecho al país, el perfilamiento de un presidente de la República a estas personas y a todos ustedes, Carolina, yo creo que nunca nos vamos a olvidar, porque las personas que estuvieron en riesgo fueron muchas, y lastimosamente este tipo de cosas hicieron que hoy Miguel Uribe no esté con nosotros. Así es, un irresponsable. Mire,
Gustavo Petro perfiló a Miguel, lo hostigó, ha hostigado a la oposición. Lamentablemente, pues eso es lo que hemos visto. Para él, el sindicato que no le obedece pues es un sindicato mafioso, pero no solamente eso, la oposición es mafiosa, somos nazis. Nos ha tratado le ha tratado también a las periodistas mujeres también de mafiosas. Recuerda, Carla, pues que además le tocó retractarse al presidente de estas afirmaciones cuando trató a las mujeres periodistas que lo criticaron como mujeres de la mafia. Entonces, Muñecas de la muñecas de la mafia nos mafia. dijo, y antes Verónica Alcocer nos había dicho que nosotras las presentadoras llegábamos a donde llegábamos por acostarnos con los dueños de los medios. Así es, pues muy desafortunado. Yo estoy contando las horas, como sé que muchos colombianos también lo están haciendo, para cesar esta horrible noche. De verdad que, pues esperemos, son grandes los desafíos y retos que tiene este país y que esperemos que además ahora, pues los que compartimos esos mismos principios democráticos estemos a la altura de ellos. Estamos a 2 semanas, Carla. Deberíamos poner conteo Sí. regresivo todos los días. Sí, me Sí, parece sí. buena idea. Yo creo que hay muchos que estamos, como dice Carolina, contando las horas. Es verdad, digamos que no fue fácil, claramente todo ese proceso electoral y todavía siguen deslegitimando además el proceso y esa narrativa. Carolina, se viene un reto no solamente para el gobierno, hemos hablado mucho de eso con diferentes líderes políticos como usted, pero digamos que lo que me preocupa es, aunque falta mucho, pero también hay que decir que todavía el petrismo y toda su gente tienen mucho poderío en las regiones, infortunadamente. Y una de las cosas que hablábamos con, por ejemplo, Agustín Laje, es el tema de la batalla cultural y de empezar a sembrar y cambiar otra vez, porque es que aquí nos cambiaron la historia, nos la voltearon. Entonces, ese proceso que hay que hacer para recuperar las regiones, para recuperar esas zonas y que en el 2030 no volvamos a caer en estas garras tan peligrosas para Colombia. Pero además no es el 2030, Carla, es el 2027. 27 y las locales. Estamos un año de las elecciones regionales donde ya pues hay un rumor además un rumor muy fuerte de que Gustavo Petro se quiere lanzar a la alcaldía de Bogotá. Sí. Entonces no puede ser. Aquí no lo dijo Daniel Briceño, aquí nos tiró ese primer comentario aquí en Armando Gamboa News. Así es. Entonces, pues no salimos de Gustavo Petro en la presidencia para ahora tenerlos entorpeciendo el desarrollo, el progreso, el metro, todas esa obsesión que ha tenido él ideológica de frenar el desarrollo de esta ciudad y de retroceder. Eso sería un retroceso para Bogotá y eso sería muy grave. Entonces, yo sí creo que por eso esto es, no, ya, Abelardo, ya la campaña pasó, es hora de gobernar, es hora de convocar, es hora de la unidad. Lamentablemente lo que hemos visto, la última pelea han sido peleas los últimos días han sido unas peleas innecesarias, donde yo creo que hoy nos tenemos que concentrar en lo verdaderamente importante, que es saber cómo se va a recuperar el sistema de salud, cómo vamos a recuperar la seguridad. Y bueno, yo le hago un llamado a los líderes que hemos trabajado tanto y que defendimos tanto este país durante estos 4 años para que se tenga un poquito más de humildad, que pensemos en el país, lo pongamos primero y que logremos esa unidad que estuvimos esperando durante tanto tiempo, porque ya salimos y no podemos dejar que vuelvan. O sea, yo no me imagino Bogotá otra vez en manos de Gustavo Petro. O sea, no, eso no puede pasar y eso lo tenemos que impedir a todo costo. Carolina, ahora no estás en el Congreso, pero te has dado cuenta de lo que está sucediendo. ¿Cómo has visto ese rifirrafe entre el Centro Democrático también y el equipo o las personas que apoyan a Abelardo de la Espriella? Estabas diciendo ahora precisamente, no podemos enfocarnos en eso, pero la verdad es que está pasando. Está pasando, yo entiendo, hay unos momentos que ocurren cada 4 años y yo creo que pues los que estamos muy involucrados y conocemos muy bien el Congreso sabemos que cada 4 años la elección de las mesas directivas no es fácil, las bancadas porque pues eligen qué congresista va para cada comisión, para la comisión primera, para la segunda, para la tercera, para la cuarta, quién se va para una comisión y otra. Entonces, pues siempre hay mucha tensión, no solamente
en la elección de las mesas directivas, sino en general en la elección de todas las comisiones y también de las mesas directivas de esas comisiones. Entonces, aquí, pues yo lamento mucho que pues le hayan dado un manejo tan equívoco a la elección de la mesa directiva, porque creo que se hubiera podido llegar con un solo candidato, hubieran podido llegar unidos a elegir un solo candidato que pues fuera afín al gobierno. Entonces, no sé si eso fue falta de comunicación, falta de estrategia. Ahora, los dos candidatos con gran trayectoria, amigos que defienden los mismos principios democráticos, opositores a Petro, pues no había necesidad de llegar a competir. Pero bueno, no se pudieron poner de acuerdo y fueron a voto limpio, pues era lógico que el pacto histórico no iba a votar por el candidato del gobierno. Entonces, lo que pasó, y como siempre pasa cada 4 años, pues que la mesa directiva se elige con los votos de la oposición. Hace 4 años, Roy Barreras y David Racero se eligieron con los votos nuestros. Lo único que les pedíamos en su momento pues eran garantías, porque hasta la oposición más incoherente y la oposición más mezquina, como es la que hace el pacto histórico, pues necesita garantías. Me habló de Bogotá, nos habló de Bogotá ahorita y justo quiero dar este dato que me parece importante porque es que el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ingresó al grupo de los 6 mandatarios locales con mayor valoración ciudadana en la región, según el más reciente informe que fue publicado por la firma consultora Global CV. Ahí tuvo esa calificación, lo que habla muy bien de cómo va, digamos, Bogotá y el cambio que dio después de tantas administraciones de izquierda aquí en la capital. Yo veo en su perfil de X, pues excongresista opositora de Gustavo Petro, ahí pone el nombre de su hijo, me llama la atención el de la mascota, Bukele, el de la mascota Bukele. El perrito de mi hijo se llama Bukele. Bueno, un nombre muy a propósito de su postura editorial y de sus convicciones firmes siempre en la defensa de las instituciones y de Colombia. Pero veo que habla mucho de eso, de voy a seguir trabajando, en el mensaje que puso en el 20 de julio, despedida de su participación en el Congreso, seguir trabajando por una Bogotá libre, no sé qué. Me pregunto y nos preguntamos qué va a hacer Carolina Arbeláez, va a aspirar a la alcaldía, ¿qué es lo que va a hacer? Además, Pues Carla, mire, dice Carla, numeral Tesas por Bogotá. Tesas por Bogotá es el movimiento que tenemos y mi organización de mujeres con las que trabajamos en los proyectos de empoderamiento y con las que hemos luchado tanto para lograr luchar contra la violencia contra la mujer. Yo soy autora de un proyecto que lideramos en el Congreso que buscaba la justicia especializada para las mujeres, que sancionaba el acoso callejero. Bueno, eso ha sido parte de mi causa y es el empoderamiento femenino. Pero así es, miren, yo celebro que el alcalde Carlos Fernando Galán tenga resultados que mostrar en materia de seguridad alimentaria, lo que ha avanzado la administración de Carlos Fernando Galán y esta administración en lograr superar el hambre y la pobreza, pues hay que celebrarlo, ¿no? Porque pues esto es un esfuerzo de los alcaldes. Esto, a pesar de que Gustavo Petro dice que eso es gracias al gobierno, pues todos sabemos que eso no es así. Y pues las cifras además del gobierno no lo acompañan porque además el presidente ha dejado solo a Bogotá y ha dejado solas a las regiones que no son afines a él. Y esto es de conocimiento público, esto lo han venido denunciando además también los alcaldes. Pero yo vengo haciendo política hace 20 años, me apasiona la política, la política buena, la política del servicio, esa política que construye, esa política que ayuda a resolver los problemas de la gente, y pues vamos a seguir haciendo política porque además pues eso es lo que sabemos hacer. Tengo vocación de servicio y la identifiqué desde hace muchísimos años. Entonces pues yo sí creo que hay que trabajar en Bogotá muy duro porque, repito, las amenazas de una posible llegada de Gustavo Petro a una candidatura de Gustavo Petro, pues eso nos tiene que coger preparados. Y entonces pues a ver, ¿dónde están los líderes de Bogotá que necesitamos unirnos en ese propósito que es frenar ese pues exabrupto? No podemos permitir que Gustavo Petro vuelva a Bogotá a destruir lo poquito que hemos logrado, o digamos ese avance que ha tenido Bogotá, el metro que ya lleva al 80% y que tenemos que cuidar una obra de esta magnitud que sin lugar a dudas es una de las más importantes del país y la más importante de muchos siglos en Bogotá. Entonces, no, pues decirte ahora que voy a aspirar a la alcaldía, pues no, pero vamos a hacer política, o sea, vamos a hacer política, vamos a estar en Bogotá presentes, vamos a ayudar a
a recorrer la ciudad, abrirle los ojos a la gente del riesgo en el que estamos y a esperar a ver, porque pues lo que sí no podemos llegar es divididos, no podemos llegar divididos porque pues, Bogotá necesita también grandeza ante semejante amenaza, pues, o sea, ante semejante riesgo. Hoy estaba conversando con alguien, hemos hablado mucho del tema de dónde debería ser la posesión presidencial. Hay quienes están de acuerdo que sea en una guarnición militar. Ya sabemos que el Senado dijo que puede hacerse en Popayán, no ha dicho que puede hacerse en una guarnición militar, que puede hacerse en Popayán, pero todavía faltan los votos en la Cámara que seguramente van a estar más reñidos. Alguien me decía hoy, Armando, pero si Gustavo Petro pidió la espada de Bolívar, que claramente pues no tiene nada, digamos que en bueno, lo digo porque fue la petición de él. Quizás no hablamos de algo tan grande como llevarse al Congreso de la República para Popayán, pero si esa era su voluntad, iba a empezar 4 años, ¿por qué negarle a Abelardo de la Espriella la posibilidad de que esto se haga en una guarnición militar? ¿Para qué nos enfrascamos en esto? Pues hagámoslo y hagámoslo. Yo creo que, bueno, yo respaldo esa decisión, la respaldo porque pues el presidente Abelardo está pensando en posesionarse apoyando y respaldando una fuerza pública que básicamente estuvo abandonada durante 4 años. Fueron más de casi 500 policías asesinados y militares asesinados durante este gobierno. Las fuerzas militares estuvieron debilitadas. Entonces, pues yo creo que es un mensaje muy importante, pero no solamente a la fuerza pública, a la gente del Cauca. Fíjense ustedes que el Cauca es uno de los territorios más abandonados por el gobierno, a pesar de que la vicepresidenta es de allá y que tanto le prometieron al Cauca que lo iban a recuperar. Y lo que vemos es que pues hay mayor reclutamiento en este país, se da en el territorio del Cauca. O sea, es lamentable la cifra que ya llevamos hasta el momento durante este gobierno de más de 500 niños reclutados en este departamento. Entonces el mensaje es poderoso, sin lugar a dudas. El mensaje es, vamos a recuperar los territorios que están hoy dominados por los grupos criminales, porque así lo permitió Petro con su fallida paz total. Entonces, el mensaje es importante. O sea, si ya se derrocharon millones y millones y millones y millones de pesos en movilizaciones y esta gente de manera descarada pues usó los recursos públicos, yo creo que aquí el mensaje es importante. Entonces, pues ya estamos esperando a que llegue el 7 de agosto y en eso nos tenemos que concentrar en contar cada segundo, cada minuto para poder cesar esta horrible noche y ya salir por fin de estas. Pero yo sí creo que el mensaje ahora, pues es una logística, y es una logística porque también ha sido unos invitados internacionales. Yo no tengo conocimiento sobre pues cómo va a ser esa logística, pero es una pregunta que hay que hacerse, porque pues recordemos que creo que vienen presidentes de otros países. Tengo entendido que vienen unas comisiones internacionales también, delegados del gobierno americano, bueno, el Congreso de la República en pleno, porque pues ante el Congreso se tiene que posesionar el presidente, las fuerzas militares que también pues estarán en el departamento. Entonces pues vale la pena saber pues cuál es la logística, pero yo creo que el mensaje es muy importante porque pues es un cambio, es otro modelo, ¿no? Es el modelo del que debilitaba la fuerza pública contra el modelo que hoy representa Abelardo, que es ese que la defiende, la respalda y le va a devolver el honor a la fuerza pública que perdieron durante estos 4 años, que se sintieron además desmoralizados. Vimos a una fuerza pública desmoralizada durante todo este gobierno. Además, el mismo ejército, que el ejército sabe, perdón, Carla, para qué están, para combatir, para defender a los colombianos y darnos cuenta que los tuvieron ahí parados para no combatir a quienes tenían que combatir, pues muy difícil. Estoy de acuerdo, Carolina. Les amarraron las manos, les amarraron las manos y a cualquiera que dijera algo que estuviera en contra, pues simplemente lo sacaban, lo degradaban y eso no viene de ahora. Viene, sabemos desde Juan Manuel Santos que empezaron con eso, cualquiera que se opusiera a ese negociado de La Habana, pues lo iban sacando, pero aquí en este cuatrenio fue extremadamente, lo que uno hablaba con algunos integrantes de la fuerza pública era de sentir dolor, de no poder atacar a los que tenían que atacar, así que ha sido una vergüenza. Pues muy importante ese homenaje que pretende hacerle el presidente electo Abelardo de la Espriella. Permítanme cambiar abruptamente de tema, pero quiero aprovechar esos conocimientos suyos, Carolina, y ese trabajo que ha hecho con las mujeres y esa red que tiene construida para hablar de un caso que ha generado mucha indignación en Colombia, y es ese asesinato de la joven en Cali,
con 8 meses de embarazo que al parecer le habrían extraído al bebé. Al parecer esa es la historia. ¿Cómo pueden seguir pasando esos horrores en este país? Qué dolor, qué dolor. Mire, en este país cada 18 minutos una mujer pierde la vida. Cada 18 minutos ocurre un feminicidio. Las cifras son muy, muy, muy tristes y muy dolorosas. Y lo que vemos es un sistema colapsado, sistema de justicia colapsado que no es ni siquiera porque, digamos, no, los jueces no lo quieran hacer, sino que pues humanamente no pueden, tienen demasiados casos y están muy congestionados, entonces por eso hay tanta impunidad. Entonces, por eso nosotros desde el Congreso lideramos ese proyecto que buscaba una justicia especializada, porque este caso, como el de esta joven, pues nos duele mucho y más cuando están los menores o un bebé, no, pues imagínate, un bebé en el vientre, o sea, esto es demasiado doloroso, demasiado cruel, esto habla muy mal de nosotros como sociedad y de un Estado que es fallido, que no es capaz de que le falló a los niños, que le falló a las mujeres. Entonces, pues bueno, esperemos que pues logremos en algún momento, pues ahora con nuevo ministro de Justicia, con nuevo gobierno, de verdad ponerle toda la atención y asignar todo el presupuesto necesario para poder que las mujeres estén protegidas y puedan acceder a la justicia. Carolina, para ir terminando y muchas gracias por madrugar con nosotros, ¿cuál debe ser el enfoque o el foco mejor a partir del 7 de agosto del Congreso de la República y del presidente Abelardo de la Espriella? Yo sé que hemos hablado de muchas cosas aquí, hemos hablado de los problemas que hay, pero que tú como mujer digas, Abelardo debe concentrarse primero en esto. Bueno, yo creo que él lo tiene claro, él tiene muy claro lo que toca llegar a hacer porque pues también está acompañado por una persona como José Manuel Restrepo y pues ha venido consolidando un equipo, pues ha venido conformando un equipo de lujo en su gabinete y pues yo sé que pues es gente como con mucha experiencia en todos los sectores, entonces, pero en lo que se debería concentrar es la seguridad y la salud y bueno, mejor dicho, es que todo es importante, pero sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay paz. Esto lo decía mucho Miguel Uribe Turbay. Sin seguridad no hay nada, entonces necesitamos recuperar los territorios. Las cifras son digamos, superan años, pues, en indicadores, como lo es, por ejemplo, el desplazamiento, más de 200.000 desplazados durante este gobierno, las masacres que no han parado, el 300% de aumento en el reclutamiento de menores, los secuestros que vienen aumentando, la extorsión que no da ya, pues, digamos, hoy los comerciantes, de verdad que la extorsión la vive el ciudadano a pie y se necesita llegar a resolver, pero sobre todo el dominio de estas bandas criminales y este control territorial que vienen teniendo los criminales a lo ancho de todo el país. Entonces, esperemos que demos tiempo. O sea, es que estamos ansiosos, yo sé, hay ansiedad. Entonces, Sí. todos queremos que ya llegue el nuevo presidente y que ayude a resolver y que nos cerremos los ojos y abramos los ojos y ya todo esté resuelto. No va a ser tan así. Se avecina un fenómeno del niño que el mismo presidente Petro está anunciando porque el gobierno actual no fue capaz de tomar las medidas para evitarlo o por lo menos mitigar el riesgo. Entonces, lo que se nos viene, mejor dicho, es que yo le deseo, por eso es que hago tanta fuerza para que a Abelardo le vaya bien. Necesitamos que al presidente le vaya bien y por eso nosotros tenemos que estar a la altura del momento del país. Y además, pues ya que menciona la unidad de gestión el fenómeno del niño, que a propósito lo tendría que, digamos, proteger o blindar la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues ahí siguen raspando la olla. 4 billones. Le acaban Nuevamente que le trasladaron sin haber ejecutado 7 que todavía tienen por ejecutar. no. Esto es O un sea, descaro. descaro, quieren Y raspar la olla, vamos a ver cómo van a raspar la olla estas últimas 2 semanas, por porque supuesto. así operan, No van a como dejar nada. delincuentes. Pues digamos que ya habíamos hablado de la pérdida que fue para Colombia. Sabemos, Carolina, que usted era muy amiga de él, por supuesto, de Miguel Uribe. Es una pérdida que todavía lloramos. Pero además de eso, pues también el líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, otra pérdida para Colombia, una voz importante que además a mí me impresiona muchos de los videos que se comparten casi adivinatorios, casi, mejor dicho, anticipándose a todo lo que pasó.
Hay uno de Germán diciendo, al próximo presidente le va a quedar muy difícil gobernar porque le van a incendiar el país, porque lo van a bloquear y va a tener pues que enfrentar con determinación muchos de estos desafíos. Entonces, pues yo creo que Abelardo lo va a poder hacer porque tiene el carácter y tiene la firmeza. Ayer hablaba yo con un medio y le decía, uff, qué año. Este ha sido un año de verdad muy retador, demasiado retador. Asesinaron a Miguel, se murió el jefe, pues yo le decía al jefe, se murió el jefe, perdimos las elecciones habiendo sacado una de las votaciones más grandes de Bogotá, pues porque el sistema electoral así es y entonces no logramos el umbral, pero siendo una de las más votadas. Entonces no fue un año fácil, no ha sido un año fácil. Pero bueno, yo creo que también de todo esto aprendemos, ¿no? De cada derrota uno sale más fortalecido y esto también lo forma uno en la política también y también como profesional y como ser humano. Entonces, yo lo que espero es poder seguirle sirviendo a mi país y a mi ciudad desde donde pueda hacerlo y seguir trabajando por lo que quiero y por lo que tanto he luchado, que es para que las mujeres cada día pues estén más libres de violencia y para que los ciudadanos tengan más oportunidades y podamos vivir en una ciudad libre y segura, con Ese es oportunidades para todos. el mensaje de una mujer tesa. Sí, Nada de ya mirar iba para a atrás, decir lo sino seguir mismo. adelante y fortalecida. Exactamente lo que hace la... Me encanta la actitud porque además yo lo que creo es que si no le convenía estar en el Congreso porque seguramente viene algo mejor. Así, no, así, amén, amén. Porque pues los votos salieron, o sea, Exacto. los votos salieron, pero pues desafortunadamente el umbral no se logró y por un país muy dividido, una ciudad muy dividida. Hoy lo que vemos es un país completamente polarizado y lo que esto fue también, digamos, como un parte de lo que vimos, ¿no? Y que sucedió también que cuando el alcalde Galán fue elegido, que lo eligieron en primera vuelta precisamente porque era el voto anti-Bolívar. Entonces, una ciudad muy polarizada, lo vimos en las elecciones con los votos de Abelardo versus Cepeda. Abelardo llegó casi a los 2 millones y Cepeda a los 2.300.000, o sea que hay una polarización evidente en Bogotá y pues bueno, también esta es una ciudad que es muy, muy rara, ¿no? Uno no la entiende porque pasa fácilmente de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda. Espero que esta no sea, en este momento pues no sea así, pero para eso hay que trabajar duro, convocar, unirnos, digamos, atender y por eso celebro que el alcalde Carlos Fernando Galán esté apostándole a lo social, porque en la seguridad pues ha sido muy difícil, es que sin ayuda del gobierno pues es muy difícil porque los delincuentes se sienten empoderados. Bueno, y seguramente ahora con este tema regional, gobernar desde las regiones, cuando se ha hablado de una sede en Barranquilla. No te una sede... escucho. Hola, ¿me escuchan? Carla, ¿sí me escuchan? Yo sí. ¿Y Carolina escucha a la Carla? perdimos. Yo sí te No, escucho. yo a Carla Preguntarle. la escucho, pero a Armando Entonces, no. Carla, despide tranquila. No, Carolina Arbeláez, pues excongresista de Colombia, una mujer berraca, como decimos en el Valle. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto estaremos ahí pendientes de tus futuros pasos. Gracias Carla, gracias Armando por la invitación y bueno, un saludo muy especial para toda la audiencia que está conectada y espero que pues me puedan volver a invitar pronto. Claro que sí, te tendremos. Claro que Chao. sí. Gracias, Chao, feliz Carolina, día. muchas gracias.